Esta es nuestra última entrega de la serie que estuvimos viendo durante mes y medio, aprendiendo a orar para mis emociones controlar. Y ahora hablaremos de la soledad. La soledad abarca muchas emociones como frustración, rechazo, abandono, hasta injusticia. Pero hay que saber qué hacer con la soledad. ¿Alguien se ha sentido solo alguna vez? Aunque estés rodeado o rodeada de gente, ¿te has sentido solo, sola? ¿Sí? Y vamos a ver dos aspectos de la soledad. Y pidamos, Dios, háblanos hoy. Sobre todo en aquellas situaciones o momentos donde hemos sentido soledad o donde no hemos dado el propósito a estar solos. Pero guíanos, Dios. Y todos los sentimientos secundarios que esto desprende, guíanos, Jesús, a entender y a saber de tu palabra. Gracias, Jesús. Y dale fuerza y paz a los que están pasando una situación de soledad en este momento. Amén. Estar a solas y sentirse solos son dos cosas diferentes. Estar a solas y sentirse solos son cosas diferentes. Y yo quiero hablar qué es la soledad. Son dos elementos. Uno es una circunstancia y otro es un sentimiento. Voy a enfocarme más al sentimiento que a la circunstancia. ¿Sí? Aquí unimos a las emociones y sentimientos que platicamos los domingos pasados, las entregas pasadas, pero no hablamos del último. ¿Se acuerdan de ese último personaje de Inmensamente? ¿Cómo se llama? Vergüenza. ¿No? De repente uno puede ver un adolescente avergonzado de su cuerpo o un adulto y se pone ropa demasiado holgada por la vergüenza, por el olor al rechazo o por sentirse solos y no les gusta decir que se sienten solos. Probablemente no te ha tocado que te pongas ropa encima, pero puedes poner excusas, puedes poner elementos particulares. Oye, vamos a un lugar. No, gracias. Me siento solo y no sé cómo participar en un área en lo particular. Los sentimientos de soledad pueden movilizar los demás. Por eso hoy invitamos a que estuvieran todos los demás. La soledad es tan peligrosa, y la dejé como último, porque este sentimiento de soledad puede llevarte a pecar y te puede llevar a la muerte. Una de las condiciones del suicidio es la gente que se siente sola, aunque sea el centro de atención, como un actor como Robin Williams o como artistas, que aunque estén rodeados de gente, este sentimiento de me siento solo y no tengo con quién platicarlo puede llevarlos a sentirse a tal grado agobiados que terminan con su vida. Uno puede estar a solas sin sentirse solo y también puede sentirse solo en una habitación repleta de gente. Yo espero que esto no suceda aquí, pero probablemente suceda si tú todavía traes un corazón herido, que veas a toda la gente, están alabando, adorando y tú digas, ay, no, si Dios, y unos pueden venir con la expectativa, Dios, háblame. Y si realmente tú eres real, que háblame aún a través de otra persona. Y tú llegas así esperando a que alguien te hable y nadie te saluda, todos están así con sus grupos o en sus actividades y te vas igual como entraste y dices, no, ya ves, no somos familia. Aún con todo y dolor, tenemos que aprender a socializar, que es un elemento que nos va a ayudar y lo vamos a ver ahorita en las escrituras. La soledad, situación y sensación. La soledad después, cuando hablamos de un sentimiento, es un estado de ánimo, una emoción que provoca un sentimiento de separación con otros seres humanos. Esta sensación de separación con otros seres humanos y puede ser alimentada por la tristeza, me siento solo, nadie estuvo para mí ahí. ¿Te ha pasado que en un momento especial nadie te llamó? ¿Alguien no te llamó en tu cumpleaños y dices, ay, ¿por qué? ¿No? O hasta te da miedo comer solo, ¿no? Solo comen los perros, yo no voy con alguien, ¿no? Pero también miedo. ¿Alguien ha tenido miedo de estar solo? ¿Les pasó alguna vez? A mí me pasó una vez. Yo era chiquito y ponían las películas como Ladrón en la noche y Trueno distante. ¿Alguien recuerda esos hits de películas que hablan del arrebato? ¿Alguien las llegó a ver? Vamos a volverlas a retomar, es como cine antiguo. Te hablan, son películas estadounidenses de cuando viene Jesús, viene el arrebato y entonces queda la ropa ahí, ¿no?
Y un día yo llegué a mi casa y no había nadie y dije, ay Dios, fue el arrebato. Pero el aspecto de la soledad apega a muchos. Si tú dices, ¿tú, ¿tú conoces a alguien que tenga miedo a la soledad? ¿Que esté saltando de relación en relación? ¿Que con tal de no estar solo invita a personas a su casa? Y este miedo de estar solos o tratan de prender, a lo mejor tú dices, yo no veo gente así, siempre prende la tele y trata de tener un ruido porque no aguanta sus propios pensamientos. Tiene prendida la tele o algún dispositivo porque no le gusta estar acallado pensando en las cosas que hay porque los pensamientos la agobian. Pero también la soledad causa ansiedad, ¿no? Y esta soledad que lleva a la ansiedad puede llevar al suicidio, no solamente la depresión, el suicidio. Vamos a ver personajes que hicieron cosas por la soledad muy fuertes. La sensación de aislamiento que se siente profundamente cuando la gente está solo llega a desgastar. La palabra hebrea para desolado se utiliza también para hablar de soledad. Y entonces vamos a utilizar desolado y solo. Tú vas a encontrar en la escritura la palabra solo. De hecho, lo primero que Dios dice que no es bueno es que el hombre esté. Todo es bueno según la creación de Dios. Y aún cuando estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía, pero en medio era su poder. Y lo controlaba todo el Espíritu Santo. Pero el momento, cuando tú ves en Génesis 1, lo único que Dios dice es que el hombre no esté solo. Y es todo un tema muy bonito. Cuando lo empecé a estudiar hace unas 3 semanas, dije, wow, habla de la prioridad de las mujeres en la vida de la dinámica familiar, número 1. Número 2, que tenemos que aprender a buscar compañía y cercanía con la gente. Y número 3, también de la dinámica estructural de lo que es el orden divino. Y por eso es parte de la soledad. Bueno, después lo hablaremos. Pero lo primero que Dios dijo es que no estén solos, ¿no? Y le hizo ayuda idónea. No sabemos qué sentimientos habrá pasado a Adán. Si tristeza, depresión y ver a la yegua y al caballo correr juntos y él así, platicando con Chita, no sé, no sé qué habrá sentido decir, no hay alguien que pueda estar platicando. Se dice que los animales platicaban, ¿no? La serpiente habló con Eva, ¿no? Se dice que podía haber ese diálogo, por lo menos ese entendimiento para poder poner esta relación. Sin embargo, no es bueno estar solos. Ahora, vamos a ver que Jesús, y lo vimos en una clase de hábitos, creo que la clase número 13, el hábito de estar solos y a solas. De hecho, es una de las disciplinas últimas que vamos a platicar. El hábito de estar solos y la disciplina del silencio. Yo estoy tomando un discipulado y es aprender a estar solo y en silencio para aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y a quién le cuesta trabajo callarse en el momento de orar para escuchar la voz de Dios? ¿A quién le cuesta trabajo? Es porque yo hablo, Dios, y te digo, ya acabó mi tiempo y ¿por qué no me hablas, Dios? Dios dice, es un monólogo, tienes que aprender a hacer un diálogo, ¿no? Y lo que me han enseñado en el discipulado que estoy tomando de espiritualidad emocionalmente sana es, toma 2 minutos de silencio, escucha, mientras te estás solo, no lo puedes hacer tu oración acompañado ni en el transporte, eso tiene que ser en tu lugar secreto, en tu espacio, cerrada tu puerta, haz tu oración, ten tu plática, tu devocional y después 2 minutos después. Dice, si empiezas con 2 minutos, puedes ir avanzando, pero para eso necesitas estar solo como una disciplina. Y por eso Jesús, vamos a hablar de lo que hacía Jesús para estar solo en circunstancias, pero la soledad le pegó en lo emocional, a tal grado que clamó, Padre, ¿dónde estás? Vamos bien, vamos. Son muchas cosas, pero nada más les voy a hablar de esto. La palabra desolado, que en hebreo se utiliza shelam, dice único, solo, uno, solitario, abandonado, miserable o despreciado. Por eso cuando uno dice, me siento solo, te sientes no apreciado o despreciado, miserable o abandonado, ¿no? ¿Tú has visto a alguien solo y tratas de acompañarlo? Yo no sé, creo que fue cultura familiar, pero desde la preparatoria que ubico, jalaba a chicos que estaban solos, ¿no? Y decía, vente, y me gusta platicar con gente que no está muy sociable, porque sé que se siente estar en un lugar donde no sabes cómo desenvolverte y estar solo. Pero
el sentirte miserable, abandonado, no les voy a pedir que levanten su mano, pero si probablemente has tenido el sentimiento de soledad, probablemente has tenido una devaluación, un sentimiento de no valgo, de no hay alguien que me quiera, que me aprecie, y ese lleva a uno de los sentimientos más fuertes, la desesperanza. La soledad puede llevar a decir, no hay alguien que vea por mí, no hay alguien que esté conmigo. Intento dar a todos los demás, pero me siento solo. Mamás de aquí, mamitas presentes de aquí. ¿Cuántos sabemos que las mamás dan de todo? ¿No? Dan su corazón, dan disciplina, dan el chanclazo vengador que va y regresa, dan de todo, hasta dan su propio alimento. Pero ¿cuántos conocemos que hay mamás que tienen miedo a quedarse solas? Los hijos se van a ir, ¿no? Y hasta había películas, cuando los hijos se van, ¿quién llegó a ver esa? "Ay, no te vayas". Y se creó una cultura de, quédense hijos, y entonces hay hijos de 50, 60 años allí con la mamá y no se corta cordón umbilical, se vuelve un problema social el miedo de estar solos. Mamás y papás, trabajemos con este aspecto de este sentimiento. Vamos a ver ahorita cosas que dice la Escritura. De una vez empecemos. ¿Qué sucede con el sentimiento de soledad? Vayamos a Salmo 106, 14. Salmo 106, 14. Vamos a usar varios versículos de la Biblia. Salmo 106, 14. Chucho, ¿sentirme solo está mal? No, mientras como todos los demás sentimientos no te lleven a pecar. Y uno es una circunstancia, estar solo físicamente. Y quiero hacer el paréntesis antes de leer. ¿Cuántos les gusta estar solos? Hacer cosas solos, pensar solos. Más si tienes que dormir y no te dejan dormir tus niños, tus perros o los vecinos, necesito tiempo solo. Se vale tener tiempo solo y es un buen hábito que necesitamos trabajar. Ahora que trabajemos de nuevo el día de reposo, el día de descanso, vamos a aprovecharlo. Pero se vale apartarnos. ¿Cuántos tienen el hábito de apartarse un espacio para tener su relación con Dios? Que tengas tu espacio. Por lo menos irte unos minutos al baño, cerrar tu puerta porque ahí dicen, bueno, es la privacidad, buscar por lo menos el coche o una esquinita. Necesitamos tener tiempo a solas con Dios, porque a solas Dios trabaja muchas cosas. Ahorita vamos a ver unos versículos, pero dije Salmo 106, 14, dice así. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Está hablando del pueblo de Israel, cuando Israel se vuelve rebelde y empieza a hablar este salmo de todo lo que pasó. Se menciona que fue Moisés, algunos autores dicen que no fue Moisés, que fue Josué el que hizo este salmo, y empieza a describir cómo empieza Israel. Dice, Dios es bueno, aleluya, pero empieza a decir, algo pasó en el desierto, y los desiertos son lugares donde estamos solos. Si tú has ido a un desierto, te vas a dar cuenta que no hay tantas cosas y en muchos no hay tanta vida. Y cuando hablamos de desiertos emocionales o espirituales es cuando no escuchas la voz de Dios, cuando aunque estés disciplinándote en algo, no percibes la voz de Dios. Y un desierto te lleva a sentirte solo. Y en la soledad podemos llegar a enojarnos con Dios. Y aquí el versículo 14 dice, y tentar a Dios en la soledad. Si eres real, Dios, ¿por qué no me ayudas? Me siento solo. ¿Por qué me abandonaron mis papás y tú no estuviste ahí? ¿Por qué permitiste que me abusaran? En el desierto, en la soledad, uno empieza a recriminar. Y el pueblo de Israel tentó a Dios diciendo, comíamos antes pepinos, ajos, y era muy bueno Egipto. ¿Y por qué ahora nos traes aquí? Comíamos ollas de carne. Y en la tentación dicen, ¿ahora qué nos vas a dar? Y es cuando les dio maná y les trajo codornices. Alguna vez, en un punto de soledad, lo que vamos a hacer es dudar de nuestra propia fe. Ojo, todavía Dios permite que podamos hablar con Él en nuestra soledad, porque viene dolor, tristeza, confusión, lo que estés pasando en la soledad. Habla con Dios, pero recuerda que estas situaciones, si no las sabemos sacar, podemos llegar a un punto donde Dios diga, ¿en serio me estás diciendo esto? Yo te he hablado. La gente, los hombres de Dios que se sintieron solos, tuvieron que trabajar algo en su vida. Por ejemplo, vayamos con el rey Saúl en Primera de Samuel. Acompáñame a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28. El contexto, ya había muerto
Samuel. Y leamos desde el versículo 3. Ya había muerto Samuel, el que había ungido a Saúl. Fue como su mentor, porque su papá menospreció a Saúl. Lo mandaba a cuidar burros y después lo menospreció y tomó como mentor al profeta Samuel. Lo quería, sí, lo apreciaba, no le obedecía, era otra cosa, pero versículo 3 de 1 Samuel 28 dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, hizo lo que viene en los mandamientos. Arrojarás a todos los que hacen adivinación, brujería, hechicería, idolatría, etc. Se aplicó. Sin embargo, ¿qué dice? Versículo 4. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en el Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en el corazón en gran manera. Pausa. Llegó el miedo. Las emociones que hemos estado hablando te pueden llevar a este punto en lo particular. Por eso, aprender a orar para estas emociones, controlar, va a evitar a que llegues a un punto donde te sientas sola o solo. Pero si se acumulan y no las has trabajado, va a pasar lo que viene en el versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En los momentos donde hay miedo y ves que no está contestando Dios, uno empieza a tomar decisiones y es cuando se siente solo. Ni Dios me contesta. ¿Te ha pasado? Me siento tan solo que Dios no me ha contestado, entonces voy a hacerlo con mis propias manos. E hizo algo que rompió con lo que primero hizo, que leíste en el versículo 3. Entonces Saúl, versículo 7, dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y ya después se disfrazó Saúl. Y ahí voy a dejar mi historia, porque es interesante poderla leer. La soledad te va a llevar a que rompas tus convicciones, tus principios y las reglas que habías hecho. Ten cuidado con la soledad. La soledad te puede llevar a ver pornografía. La soledad te puede llevar a directamente engañar a tu pareja, a tu esposo, tu esposa. La soledad te puede llevar a tener ídolos. Bueno, sí confío en Dios, pero pues ahí este santito que me haga por si acaso. Aunque usted no lo crea, hay gente que hace eso, ¿no? Por si acaso, sí aparto esto para Dios económicamente hablando, pero pellizco y ya después te lo regreso por si las dudas. Y entonces ya no estás actuando en fe. La soledad de una palabra de Dios, la soledad emocional que puedes percibir, la soledad de no tener gente a tu alrededor, un mentor, alguien a quien tú le rindas cuentas, amigos, familia en la fe, te va a llevar a que tú rompas tus convicciones. Sacó a los adivinos, sacó a los brujos y después eso lo consultó. Tú puedes decir, no, yo no creo en eso, y de repente como Dios no te habló, pues al rato te estás pidiendo tu calaverita, ¿no? Y entonces tus convicciones cambian. Y eso fue fuerte. Tú puedes seguir leyendo la historia. La soledad nos puede llevar a hacer cosas que Dios no quiere. En la soledad se hacen más pecados que en público. Aquí caras vemos y pecados ocultos no sabemos, porque se hacen en soledad. Por eso la misma dinámica de tú entrado a tu puerta solo, sola, ora. Porque en público uno puede orar y portarse bien, ¿no? Pero a solas es cuando se ve el carácter, la integridad. Y en la misma dinámica donde Dios sabe que te vuelves más vulnerable y que puedes decir, Dios, no te escucho, y eso te puede llevar a pecar, te pide la misma dinámica, aprende a estar solo y sola, apartado y muévete. Yo he escuchado muchos pastores que dicen que los líderes mayormente están solos. Y lo he escuchado mucho, mucho. Yo he dicho, no quiero que me pase eso, ¿no? Entonces, por eso tenemos amigos, estamos haciendo más amigos pastores. Y ustedes me pueden decir, Chuche, ¿te puedo dar unos tacos y unos consejos? Adelante, porque sé que el corazón solo puede llegar a puntos específicos. ¿Por qué los hombres más fuertes, más sabios, pecaron? Por soledad. El hombre más fuerte, Sansón en la Biblia, no vemos que tuviera amigos. Como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos los tenía ahí, ¿no? Porque aún Salomón, el que dijo Proverbios 17:17, que dice,
¿Alguien se lo sabe? ¿Perdón? No, Proverbios 17, 17. Él está diciendo el Salmo, el que ha de querer amigos, ha de mostrarse amigos, ¿no? A ver, ayúdenme a corregir. Le doy un Nuevo Testamento al que diga Proverbios 17, 17. Este, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿no? Y dice en otro proverbio, más vale un amigo cercano que un hermano lejano. La soledad puede llevar al mismo Salomón sabio, sentirse tan solo, y si tú lees Eclesiastés, dices, es un hombre que tenía todo, pero creo que no tenía amigos. Tan sabio y tan solo. Por eso hemos repetido que tengamos hermanos en la fe, amistades, pero son los que más me han lastimado. Pero con lazos de amor Dios nos ayuda y hay que aprender a sanar relaciones. Por eso estamos ayunando eso. El 4 de noviembre es nuestro tiempo de ayuno y oración, porque vamos a tener una eternidad con la gente que a lo mejor te fracturó alguna vez. Y tenemos que sanar eso. La soledad hace que nos alejemos de la gente, pero también la soledad hace que se haga duro el corazón. Y no solamente estoy hablando del Grinch. ¿Conoces gente que por soledad está amargada y lastima a otros? Cuidado con la soledad. Si va a haber si vas a utilizar la soledad con propósito por una circunstancia, es diferente a que el sentimiento de soledad te agobie y te desgaste. ¿Es esperable tener tiempos de sentimientos de soledad? Sí, van a llegar. Va a llegar un día en domingo que tú te sientas solo o sola. Antes de ser pastor me llegó a pasar, yo espero que no me pase porque estoy refrescando, pero llegaba el domingo, servía a la iglesia y yo dije un día, nadie me preguntó cómo estaba. En las 2 reuniones que teníamos en esa iglesia, nadie me preguntó cómo estaba, me siento solo. Y eso es fuerte. Y por eso un amigo me dijo, aprende a estar con nosotros. Y por eso a varios amigos que tengo, cómo están, y soy sociable, esa parte me moviliza. Pero levante la mano quien se ha sentido así en su familia, en la iglesia o en el trabajo. Levante la mano. No es pecado que te hayas sentido sola o solo. En algún momento de tu vida no es pecado. Jesús se sintió solo, sí. Antes de ser crucificado y en el momento de la crucifixión. Cuando le pidió a sus amigos en el Getsemaní, oren conmigo. Estoy angustiado hasta la muerte, oren conmigo. Y se quedaron dormidos los amigos. Y después en un versículo que vamos a leer a continuación. Pero ten cuidado yo subrayé esta parte de 1 Samuel. ¿Qué hago yo cuando no escucho la voz de Dios y me siento solo? ¿Qué convicciones o qué pensamientos podrían venir a mi mente cuando venga este sentimiento y me cause miedo, tristeza, ansiedad? Y podría llevarme a quebrantar algún pacto, algún compromiso o algo con Dios. Si solo te pones a beber, si solo te pones a fumar, si solo empiezas a ver pornografía, si solo empiezas a hablarle a tu ex, si solo empiezas a desear y codiciar, me gustaría tener una casa así, no la tengo, y se empieza a amargar tu corazón, ve mi condición en la que estoy, porque la soledad, si no la encauzamos, va a sacar lo que hay del corazón. Y en el corazón de Saúl le faltaba un mentor, le faltaba amigos, y al no conocer a Dios o no dejarse movilizar por Dios, buscó una divina. ¿Cuántos hemos tenido momentos de silencio donde Dios percibes que no te habla? ¿Alguien ha tenido un momento de silencio así de, Dios háblame, Dios háblame? Yo en lo personal, esto es algo que yo hago personal, te lo puedo compartir, yo me baso en la primera palabra que Dios me ha dado y si Dios me dio una palabra, de ahí me muevo. Si no me ha dado otra palabra, tengo que aprender a afinar mis sentidos o seguir en la misma palabra, de ahí no moverme. Y es tiempo que como iglesia, hasta ahorita no lo han hecho, gracias. Pero cuando yo veo a otros pastores que dicen, no, llegan conmigo, me dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Hago esto sí o no? Les digo, lean la Biblia. Y la Biblia es palabra viva y eficaz que nos edifica. Leyendo las Escrituras te va a ayudar ok, no escucho a Dios a lo mejor en vivo, que me diga algo sí o no, pero me puede ir a los estatutos, decretos y mandatos que Dios ha dado. De hecho, vamos a ver eso en enero, que son los mandatos, decretos y estatutos de Dios, que cuando tú no escuches a su voz, pero el Espíritu Santo va a tomar la palabra que has memorizado, te va a recordar decretos, mandatos y estatutos. Es algo que yo estoy aprendiendo.
Digo, wow, para mis momentos de desierto, en tu palabra echaré la red, en tu palabra camino, cuando no tengo una palabra en vivo, pero tengo una palabra que es constante, un mandato, un decreto, una estructura tuya. ¿Sí me explico? Los estatutos de Dios son esos, son inamovibles. Y cuando haya un silencio, a Saúl se le olvidó. Por eso tengamos cuidado con este sentimiento de soledad. La soledad que va a provocar rechazo, desolación, desamparo y desesperanza. Rechazo, desolación, desamparo y desesperanza. Marcos 15:25. Jesús ya ha sido crucificado, está sentenciado a muerte y ha sido llevado a ser crucificado. Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Por lo menos estamos hablando de 3 horas de oscuridad. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado nos lleva a sentirnos solos. Jesús no había pecado, pero en ese momento el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, estaban sobre de él. Imagínate romper la conexión con alguien que tú lo tienes toda la vida. ¿Cuántas mamás cuando sus hijos no se comunican con ustedes se sienten raras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, ¿dónde estás? ¿No? Imagínate, Jesús nunca se había desconectado de Dios Padre en toda una eternidad. Y 3 horas de desconexión, Dios mío, Eloí, papá, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Él sabía que iba a cargar nuestros pecados, pero sentir la soledad provocó desesperanza, ansiedad, miedo, tristeza, esta pena de qué está pasando, sé que es esto. Y era el pecado de nosotros. Él no pecó, pero estaba sintiendo el peso. Yo te invito a que tú puedas, cuando te sientas solo, sola, clama a Dios. ¿Creen que Dios Padre estaba escuchando a Jesús? Sí, toda palabra, y aún las palabras ociosas Dios las escucha de nuestra boca. ¿Cuánto más ha de escuchar nuestro clamor, nuestro llanto? Y algunos de ustedes, los que son papás, yo lo he visto, no lo he experimentado, pero cuando ven sufrir a su hijo y no pueden hacer más por él, más que llorar y ya me gustaría tomar tu lugar si está en el hospital o algo así. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Estás en el hospital, me encantaría estar ahí, no puedo hacer más que orar y doctor, haga algo. Dios diciendo, esto va a pasar, esto es necesario. Son 3 horas, van a ser 3 días, pero va a ser toda una eternidad diferente. Pero la soledad quebranta y lastima, ¿no? Ocupemos entonces tiempos solos y sepamos saber trabajar los sentimientos de soledad. Voy a dividir esto para ir concluyendo. ¿Qué hacemos con la soledad? Utiliza la soledad con propósito. Utiliza tiempos de soledad con propósito. Ten tiempos a solas a propósito. Karen se va a la oficina al lado y está a solas. Yo estoy a solas, a veces con mis perros, a veces no. Y trato de estar a solas sin mis perros, porque los perros, aunque esté orando y leyendo, son encimosos. Y uno particularmente, estoy orando y no se me empieza a besar. Estoy orando a la iglesia, a Dios, y me besa.
y hago guerra y el otro me besa, ¿no? No sé si están orando conmigo, sé que entienden, porque le digo, voy a leer esto y cada uno se pone, pero hay momentos donde yo necesito estar solo, ¿no? Y la soledad con propósito nos ayuda. Hay muchas cosas que Jesús hizo. Vas a encontrar más de 19 versículos en los 4 evangelios que habla que Jesús muy de mañana se apartaba para orar, al atardecer se apartaba para estar con el Padre, durante toda la noche se ponía a orar. Ya cuando tengamos un lugar haremos una ocasión, esas veladas de oración nocturnas. ¿Alguien vivió una velada de oración nocturna? Los que no han tenido esa experiencia, es una experiencia buena. Yo lo hice de niño, ¿no? Bueno, de niño no pelaba tanto, pero me tocaba ver que mientras otros oraban, en la casa del pastor había endemoniados. Me tocó ver eso cuando era niño, entonces no vamos a hacer las veladas para eso, pero es muy emocionante orar en la noche. Nos disciplinamos, aunque estaría padre, ¿no? Durante toda la noche, en los jardines, en el desierto, Jesús fue apartado del desierto y estando solo 40 días en la soledad, el diablo le tentó, pero también el Espíritu le habló. En la soledad, ¿a quién vas a escuchar? ¿Por qué los chicos ahora escuchan la inteligencia artificial? Ese es todo un tema que tenemos que hablar después. Lo tenemos que hablar aquí en la iglesia. La inteligencia artificial, muchos que se sienten solos buscan en inteligencia artificial. ¿Y escucharon la noticia del chico que se suicidó? Un adolescente, sentirse solo en casa, sus papás le dejaron un dispositivo, dijeron, haz lo que quieras. Tenían control parental, pero no le habían quitado el control parental de inteligencia artificial. Está demandado Google por eso. Entonces empezó a preguntar a la inteligencia artificial cosas, ¿qué hago? Se empezó a sentir cuidado y protegido por la inteligencia artificial, ya lo habíamos visto en una película nosotros, pero ya después le empezó a dar recomendaciones, oye, ¿qué hago si me siento solo? La inteligencia artificial, por algoritmos, le dijo, habla con tu familia, etcétera, etcétera, yo estoy contigo. ¿Podemos estar juntos un día tú y yo, inteligencia artificial? Bueno, le decía su nombre. Sí, sí. Y entonces el chico buscó formas para quitarse la vida porque se sentía solo. Y ahorita es una cuestión que nos estamos preparando. Puede que tus hijos se sientan solos y tú no lo sepas. Tan solos que están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y tú no lo sabes. Oye, ¿cómo es que entraste en esto, hiciste esto? Porque estaban solos. Cuando Eva estaba sola, fue más fácil que la serpiente llegara. Cuando Elías, después de haber hecho algo tremendo contra los profetas de Baal, estaba solo, se sintió agotado y deprimido. Tuvo que buscar a Dios en la cueva para que le hablara. Ojo, probablemente digas, no voy a los extremos. En la soledad probablemente has dudado del llamado de Dios para tu vida. En la soledad hasta has dudado de si estás haciendo lo correcto o no. Ten cuidado con la soledad. Que tu soledad, cuando sea una circunstancia, sea con propósito. E inclusive, si llega a ser una soledad circunstancial, que de repente todos se fueron porque tú te quedaste enfermo, por viudez, por divorcio, por dificultades familiares, aprende a ocupar esa situación de soledad con propósito. Jesús lo ocupaba. Solamente vamos a dos versículos, Mateo 14, 13. Jesús usaba esta parte de soledad como circunstancia con propósito. En Mateo 14, 13 dice, oyendo Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús se apartaba, usaba la soledad. Se vale que un día digas, Chucho, no vengo porque voy a tener un retiro particular. Adelante. Estamos aprendiendo de unos amigos mentores hábitos del buen cuidado y es, ahí se están anotando, doble D, es diviértete diario, ¿no? Platica, ríe, que el gozo del Señor sea tu fortaleza, si le quieres poner un versículo, la alegría es buen remedio para el estrés. Doble S o SS, que es sepárate semanalmente, haz tu Shabbat, haz un tiempo de oración. Esto no cuenta como Shabbat, esto es una reunión, ¿no? El tener un tiempo de fin de semana, por lo menos, para no hacer nada, desconectarte del trabajo, de la tarea, y tener unas horas, por lo menos, sepárate semanalmente. Y doble A, ¿no? Apártate anualmente, y lo queremos hacer. Apártate anualmente es que un día digas, como pareja, nos vamos de vacaciones, pero también un día yo busco un retiro espiritual, voy y pido a Dios. De los hombres que estoy estudiando y de los mentores que tenemos, me han dicho, aprende a hacer esto, ¿no? Y apártate. Maridos,
Dispongan todo para que un día le digan a su esposa, ¿sabes qué, mi amor? No hagas nada durante este día y vete. Y si tú como mujer dices, ¿qué hago? Cuido a los niños de la vecina. No, tú vete y apártate y ten tu tiempo. Y divídelo ahí desde, voy a orar este tiempo, voy a pasear aunque no compre nada. O si el esposo se ve generoso, también dile, y cómprate tus chunches de mujer. Nada más las de acá gritan mujer, repito de este lado, y cómprate los chunches de mujer. Nada más dos gritaron a mí. Pero, apártate. Mujeres, bueno, los hombres somos más así, como nos aislamos solitos en la casa. ¿Sí o no? Hey, estás viendo la tele, el celular. Pero sábele decir, apártate y con buenas amistades, o apártate tú solo y ten tiempo con Dios. Después haremos retiros para hombres en la montaña o algo así, no sé. Pero apartémonos en lo individual, tengamos un tiempo particular. Yo lo hago cuando voy manejando o me tocan viajes, prefiero estar cantando toda la carretera a Cuernavaca y me ayuda a despejarme, pero necesitamos apartarnos por lo menos una vez al año. ¿Sí? Eso nos puede ayudar. Voy concluyendo con lo siguiente. Puedes encontrar más versículos junto al mar, al lado del monte, donde Jesús se apartaba con intencionalidad, era un hábito. Tengamos el hábito de apartarnos con intencionalidad, de tomar palabra de Dios, de desconectarnos de tantas cosas, de tantas voces que escuchamos, aprender a afinar la voz de Dios. Sí se puede, usa la soledad. Aún si tus hijos no están en casa, Dios, voy a ocupar este tiempo. Y se vale decir, necesito de otras personas. Se vale decirme, quiero estar acompañado de alguien o acompañada de alguien. Aún en medio de la soledad familiar, paterna o de pareja, se vale decirlo. Y esta petición ponla delante de Dios. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Incluye también la mujer. Fuimos diseñados para ser sociales, sociables, que estemos unos con otros y así cumplimos la ley de Cristo, que es con lo que voy a concluir. Tenemos un llamado a estar en silencio y estar solos. Y ocupar la soledad no como un sentimiento que nos lleve a alejarnos de Dios, sino en medio de las circunstancias ocupar la soledad en algo productivo. ¿Sí me explico con eso? Sentirse solo no es pecado, pero te puede llevar a pecar. Ahora sí, Dietrich Bonhoeffer, vamos a traer libros de él, empecé a estudiarlos, dije, wow. También decía C.S. Lewis, vamos a traer de los grandes escritores para que lo podamos leer. Él dijo, el que busca la soledad sin compañerismo comienza a perecer en el abismo de la vanidad, el autoengaño y la desesperación. No necesito a nadie, yo puedo solo. Créanme que no podemos solos. Karen y yo no podemos pastorear sin la ayuda primero del Espíritu Santo y su palabra y sin la ayuda de ustedes. Esta no es una iglesia de dos personas, somos una familia, somos una comunidad, somos una iglesia. Necesitamos preparar a estos niños que van a empezar a tomar el micrófono para bendecir a otros. Necesitamos preparar a otros para que tomen el micrófono y guíen en diferentes maneras. No podemos solos. ¿Conoces algún hombre que quiere reparar algo solo y necesita ayuda y no quiere ayuda? ¿Has escuchado o visto a alguien en la tele o alguna mujer? Oye, te ayudo. No, sí puedo. Y trae un buen de cosas y se le caen. Oye, déjate ayudar. ¿A quién le cuesta trabajo dejarse ayudar? Porque nos enseñaron a ser independientes. Yo te voy a decir una nueva palabra, se llama interdependientes. No depender de nadie, solo de Dios, pero saber pedir ayuda, ¿no? Y entre nosotros nos ayudamos. ¿Creen que Jesús podía haber hecho las cosas solo sin pedirle ayuda a sus discípulos? Sí, pero les pidió ayuda, oren conmigo, oren por mí. Pedro paga los impuestos, pidió ayuda. Ahora no nos pidamos ayuda a pagar impuestos todos unos a otros, pero pidámonos ayuda en otras cosas. Ser interdependientes nos va a ayudar a no percibirnos solos. Y concluyo con esto, solución para el sentimiento de soledad. Cualquiera que sea la causa de la soledad, como un sentimiento negativo, para nosotros como creyentes, la curación siempre va a estar en la comunión consoladora de Cristo Jesús y de su cuerpo, que es la iglesia. Eso es lo fabuloso. La curación siempre es la misma, la comunión consoladora de Cristo y su cuerpo, la iglesia. Número 1, Salmo 133, 1 y 3. Este lo están aprendiendo sus niños del coro. Salmo 133, 1, 3. Es bueno que lo vamos a aprender posteriormente. Probablemente alguien ya se lo sepa. Mirad cuán bueno
y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía bendición y vida eterna? Cuando hay hermanos juntos, en armonía. ¿Quieres bendición y vida eterna? Que disfrutes la vida eterna, aunque estés solo físicamente, pero sepas que está alguien que puedes llamar o mensajear y decir, estoy aquí. Es una sociedad altamente comunicada, pero donde se siente muy vacía y sola. Tenemos que enseñar que esto que hacemos uno a uno, a bajar el celular y poder hablar cara a cara, nos sirve. Como iglesia lo tenemos que hacer. Llevamos 1 año, 4 meses, vamos ya para 5 meses, y hay gente que de la iglesia, de los todavía 120 que somos, no se conocen. Al final el cafecito, la tiendita, el espacio que hacemos, por eso tratamos de terminar antes, es para que tú hagas esta convivencia. Habitar con hermanos, el compañerismo es una de las herramientas que Dios utiliza para este sentimiento negativo de soledad. ¿Cuántos han recibido alguna vez bendición de tener hermanos en la fe que estén contigo? De esta iglesia y de otra iglesia. Yo espero que todos levanten la mano porque no es la única iglesia, hay más iglesias, hay más iglesias. Y ese es compañerismo. Donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Él. Segunda es lo que dice Salmo 27:7. Este también es un versículo que hemos ocupado mucho aquí, del 7 al 14. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no partes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. O sea, el rey David se sentía solo. Y dice, y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Si tu papá, tu mamá, tu pareja, tus mejores amigos te dejan, con todo y eso, en medio de ese sentimiento de orfandad, el Señor te recoge. Y aunque la gente te falle, con todo eso el Señor te recoge. Aprende a confiar y esperar en Dios, pero te tienes que esforzar y alentar tu corazón. Y David lo dijo en el último versículo, esfuérzate, aguarda, sí, espera, tú eres mi confianza, los demás no están conmigo, no está mi familia, me dejó mi papá, mi mamá, pero yo me voy a esforzar en ti. La comunión, el confiar, esperar en Dios, y lo último que viene en Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, desde el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y hago una pausa. Una de las cosas que hace que nos sintamos solos es de que a veces nos juzgamos unos a otros bien feo. Iba a decir gacho, pero no hablo así. Bien feo nos juzgamos. Y entonces, oye, ¿por qué no lo hablaste? ¿Por qué no nos pediste ayuda? ¿Por qué no nos lo comentaste? Porque me sentía juzgado o porque creía que ustedes me iban a decir esto. Nosotros que somos espirituales, consideremos a los demás si han tenido alguna falta y ayudémosle. Mostremos misericordia y restaurémosle. Eso es lo que tenemos que hacer. Para lo que dice el versículo 2. Y sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si tú dices que amas a Jesús y cumples sus mandamientos, lleva las cargas los unos de los otros. Pero apenas puedo con la mía, Chucho. ¿Sabes qué? Puedes llevar cargas de otras personas y al fin y al cabo todos se las llevamos a Jesús. Qué padre se siente que, aunque tú también hayas tenido una semana de, ay, me agripé, me dio diarrea, pero platicas con alguien y también le dio diarrea, ya pueden platicar de lo mismo, o de un problema personal, económico, y poderse ayudar, animar y estimular.
Y hay muchos versículos que hablan los unos a los otros, confesaos los unos a los otros, orad por los unos por los otros. Esto es cumplir la ley de Cristo. El tercer elemento que va a ayudar a trabajar con la soledad como un sentimiento negativo es cumple la ley de Cristo, y esto es lleva las cargas los unos de los otros. Si alguien dice, ¿en qué te puedo ayudar, Chucho? Ayúdame a orar por la gente nueva, ayúdame a orar por otros, estén al pendientes. Oye, ¿podemos estar al pendiente? Sí, la idea es que cumplamos la ley de Cristo. Esos tres elementos nos pueden ayudar con el sentimiento de soledad, llega a desgastarnos. El compañerismo, la espera y la confianza en Dios, sobrellevar las cargas los unos a los otros, como cumplir la ley de Cristo. Y en circunstancias de soledad, ten propósito. Si hay malos hábitos en los momentos de soledad, busca ayuda cumpliendo estos tres elementos para que entonces se movilice. Que cuando Dios te diga, en secreto y a solas te vi, y vi que orabas, aunque yo no respondía, qué bien. Pero qué feo será que diga, en secreto te vi, te sentías solo y la soledad te llevó a alguno de estos puntos negativos. Deja que Jesús te ayude en este tiempo. Concluimos a aprender a orar para mis emociones controlar y aprendamos a orar con respecto a la soledad. Y entonces yo voy a orar este salmo y yo quiero que tú cierres tus ojos. Si alguna vez has sentido esta parte de soledad, yo te invito a que tú le puedas poner a Dios esto. Cristo Jesús, antes de ir a la cruz te sentiste solo y pediste ayuda. Y luego el pecado de nosotros llevó a que vivieras la soledad fuertemente. Yo te pido, Espíritu Santo, que todos los que han sentido soledad alguna vez, tú les ayudes. Que tengamos esos momentos solos contigo y cuando usemos la soledad como circunstancia, seamos proactivos, diligentes. Pero aquellos que están viviendo soledad, que los lleva a la desesperanza, a la frustración, al rechazo, te pido, Espíritu Santo, que tú les acompañes. Que puedan tener esta valentía de hacer compañerismo. Si tienen que cambiar hábitos, ayúdales, Espíritu Santo. No es bueno que el hombre, la mujer esté solo. Si por circunstancias familiares ya no están con alguien, te pido, Espíritu Santo, que podamos cubrir con lazos de amor esas áreas. Aún yo te pido por los que espiritualmente se han sentido secos o secas y les pasa como Saúl, buscan palabra de profeta, buscan palabra de Jehová, buscan las ordenanzas y no escuchan tu voz y se sienten solas, solos, abandonados. Espíritu de Dios, demuéstrales que no están solas, solos, que tú afianzas su fe. Queremos aprender a orar cuando estamos solos y decimos, no hay quien esté conmigo, estoy solo haciendo tu obra, estoy sola en la casa y los demás no ayudan. La familia se ha ido, los hijos se han ido. ¿Yo cómo puedo trabajar esta soledad? Aún te pido, Dios, por los que en soledad han empezado a romper pacto. No solo por fornicación, adulterio, pornografía, sino depresión, lastimarse, tener pensamientos de mal y no de bien, tener envidia, coraje, frustración, por los que han empezado a amargarse porque aún la humanidad les ha fallado y dicen, perdí la fe en la humanidad y en los cristianos también. Te pido, Jesús, por medio de tu Espíritu, que consueles a cada uno. No apartes tu rostro de nosotros. Lo buscaremos, Dios. No apartes con ira a nosotros como siervos tuyos, porque tú has sido nuestra ayuda. No nos dejes ni nos desampares, Dios, Dios de nuestra salvación. Aun cuando nos hemos sentido solos, tú dices que estás ahí. Y aunque padre y madre me dejaren, con todo y ese sentimiento y esa realidad, con todo eso tú me recoges en el hueco de tu mano y me dices, no temas, hija mía, no temas, hijo mío, siervo mío, gusano de Jacob. Enséñame, Dios, tu camino, guíame. No me entregues a la voluntad de la soledad de mis enemigos.
No quiero desmayar. Yo creeré que veré tu bondad, Dios, aunque no la sienta. Enséñame a guardar este tiempo, a esforzarme y a alentar mi corazón. Hermano, hermana, amigo, amiga, esfuérzate, aguarda, cobra ánimo, que Dios te hablará. Esfuérzate y sé valiente en medio de la soledad. Y que sea Jesús el que te tome, te diga: no estás solo, te he puesto familia y yo voy delante de ti como el poderoso guerrero, como tu hermano mayor, como tu esposo, como tu salvador, como tu abogado, como el que conoce tu causa, como tu torre fuerte. No estamos solos, Jesús. Terminemos diciendo: gracias, Jesús, porque no estoy sola, no estoy solo, porque tú estás conmigo aunque no lo sienta, porque tu Espíritu Santo, Él me consuela y Él está aquí aunque no lo sienta. Yo te quiero solicitar, Jesús, que no me dejes y me ayudes en esos momentos donde el dolor físico me hace sentir sola o solo, donde la falta de una palabra me limita a verte a ti, donde el daño de gente de la iglesia o hermanos en la fe me han hecho alejarme, donde una respuesta a la oración ha hecho que al no recibirla me enfade contigo. Ayúdame en esos momentos, Dios, porque a veces es difícil tener fe cuando me siento sola o solo. Y Dios, esta es mi oración para la iglesia: enséñanos a abrazar primero a los hermanos en la fe, a nuestra familia en la casa y a los que han de venir, a los que se sienten solos. Iglesia, quiero decirles algo. Ahorita que estaba predicando el pastor, tuve una fuerte impresión en mi espíritu que hay algunos de ustedes que han enfrentado tal vez esta soledad mala, más allá de una emoción de la parte correcta de apartarnos en algún momento, como esta condición de nuestro espíritu mal, en el sentido negativo, donde te lleva a sentirte excluido del amor de Dios, de la compañía de tus hermanos, una sensación de juicio y de acusación que no te deja disfrutar la gracia y de la hermosa oportunidad de estar cerca del Padre y de la confianza de venir a casa, una sensación de no encajar, una sensación de pensar que no eres parte de un grupo, de un equipo, de una comunidad, una sensación que te tiene aislado, que no te permite avanzar, porque no te ves como parte de la casa. Y lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios para todos dice: pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. La distancia más grande, lo que de verdad nos tenía excluidos en una soledad profunda y de verdad de donde nadie más nos podía rescatar, esa distancia ya la quitó Cristo. Cristo nos sacó del lugar de la desolación y de la soledad para traernos de vuelta al Padre y traernos en amistad con Él y traernos en unidad con Él. No solo con el Padre, sino ahora darnos una familia. Vamos a ponernos de pie y cada uno en lo personal rinda aquella parte donde se ha excluido. Yo puedo ver cómo algunos han hecho pequeños depósitos, esto que dijo el pastor, o sea, lo sentí tan real, pequeños depósitos de actitudes y de decisiones incorrectas basados en la sensación de soledad. ¿Me explico? Porque te sientes sola, porque te sientes solo, has hecho pequeños depósitos en decisiones graduales que te están llevando a un punto de oscuridad. Y tú sabes cuál es. Yo no sé si son pasos en pornografía, no sé si son pasos en masturbación, pasos en mandar mensajes a personas con quien no tienes que mandar mensajes, a conectarte con gente con que no tienes que conectarte por la sensación de soledad, por el sentimiento de abandono, por el sentimiento de no soy parte, a hablar cosas que no tienes que hablar. ¿Sí me explico? Eso es el peligro de la soledad, que te lleva a desobedecer y a deshonrar a Dios. Esto que dijo es tan real. Y vamos a hacer una oración de confesión allí, cada uno en su lugar. Y pídele perdón a Dios por no entender ni abrazar esta palabra. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque probablemente no habíamos entendido que tú nos trajiste a ti
Y nos diste no solo lo más valioso que necesitábamos, que es tu paternidad, el traernos a casa, nos diste una familia con la que podemos crecer y convivir y amarnos aunque somos imperfectos. Señor, te pedimos perdón por las veces en que el egoísmo y el pecado y la oscuridad nos hizo sentir excluidos y abrazamos emociones tóxicas y abrazamos ideas incorrectas y fracturamos nuestra casa, fracturamos nuestra familia. Señor, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos a cualquier paso que hayamos dado incorrecto, a cualquier práctica, Señor, que nos llevó a desobedecerte y que nos estaba llevando a un lugar de exclusión y de oscuridad, un lugar de confusión donde no te vemos a ti, donde ignoramos tu presencia porque nos sentimos excluidos y porque pensamos que nos dejaste. Tú eres la persona más consistente, eres la persona más constante y tú nunca nos dejas, tú eres nuestro Padre eterno y nos hiciste tus hijos para siempre y nadie puede cambiar esa realidad, Señor. Tatúa esta verdad en el corazón de mis hermanos y que nada ni nadie nos vuelva a hacer pensar o creer que estamos fuera de tu casa o fuera de tu amor. Cristo murió y nos unió a ti. Venció a la muerte y nos acercó contigo, Padre. Gracias por darnos esta oportunidad de vida. Renunciamos a esta mala soledad, a esta mala percepción, a esta mala condición en el espíritu y solo entendemos que los tiempos a solas son un regalo para estar contigo y disfrutarte y disfrutar la vida y contemplar lo que nos das. Pero renunciamos a la soledad en esta condición espiritual de exclusión y oscuridad para disfrutar contigo para siempre. Eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Así paraditos o sentaditos como están, abraza o tócale la mano a la persona que tienes lo más cercano posible. Si no, adopta a alguien, abraza, tómale la mano. Que nadie quede solo. Si ves a alguien que esté solo, dile, ven acá, vamos para acá. Nadie. Voy a tratar de ver acá si hay alguien. Somos familia. Y en la familia va a haber roces. En la familia va a haber dificultades y hasta choques. Chocamos mi esposa y yo en la mañana. Sí. Desde las 5 de la mañana. Vamos. Y hubo choque. Pero tenemos que ir perfilando y perfeccionando esto, porque necesitamos los unos de los otros, porque no hay familias perfectas, no hay matrimonios perfectos, pero sí perfectibles. Yo no quiero que como iglesia te sientas solo o sola, porque Jesús está contigo, y dos, porque hacemos comunidad. Mi trabajo es ayudarles a que lo hagan eso. Hay gente que no es kinestésica, pero necesitamos esto, el apapacho. Vamos a despedirnos orando por la persona que tienes ahí. Bendícele, Dios. Y empieza a usar tus propias palabras. Yo voy a quitar el micrófono porque voy a bendecir. Pueden abrazar a los que están allá solitos, a Yael y a Beto, para que no estén solitos, pero que en medio del servicio, a Rafa también. Te bendigo, que toda sensación de soledad se vaya. Pero si vas a tener una soledad, que sea efectiva y que crezcas, que madures, que seas bendita, que la peor desgracia de haberte sentido sola o solo sirva para que Jesús se encuentre contigo a solas. Que esta semana no haya soledad en ti, que seas acompañada aún por la naturaleza de Dios, pajaritos, perritos, pececitos, humanos, personas aún no creyentes que te acompañen también. Que no haya ningún espíritu de orfandad, sentimiento de soledad o de desaprobación. Que el Espíritu Santo, que te ha sellado como su hija, como su hijo, te recuerde que puedes clamar: papá, no te escucho, pero aquí estoy, papito. Que las cosas que no pasan como tú quieres, recuerdes que no es sinónimo de soledad. Papá, Dios está contigo. Que se haga la voluntad de Padre Celestial en tu vida.
y puedas caminar en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Que no te sientas solo, porque para cosas que Él ya pensó usarte, te estarás moviendo. Te bendecimos, iglesia. Te bendecimos para que camines esta semana, esta primera semana de noviembre, camines en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y te sepas acompañado por el Espíritu Santo. Y que Dios te abra los ojos para ver que espiritualmente hay gente que está orando por ti, ángeles alrededor de ti y sobre todo su Espíritu Santo abrazándote. Esto lo pedimos en el nombre grandioso de Jesús, nuestro mejor amigo. Amén.